Correcto, entonces voy a ser bastante sintético en algunos aspectos, porque la información ya la tienen ustedes y está dentro de su mérito el poderla valorar. Cuando se hizo referencia al caso en general, respecto a la impugnación que formuló la señora Keiko Sofía Fujimori Uchi, contamos una historia. Contamos la historia relacionada a cómo es que, en principio, el acta de constitución del partido político termina siendo una referencia sobre la base de la cual estas relaciones íntimamente vinculadas permiten realizar la instrumentalización de un partido político con fines de lavado de activos. A partir de esta situación, del establecimiento de jerarquías, de organicidad, de permanencia, de distribución de roles y tareas, se hizo referencia a cómo es que el Ministerio Público termina estructurando su tesis de imputación a partir de imputar a la organización criminal dentro de la cual se incluye el señor Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka como un gestor, captador de recursos ilícitos. A partir de esa situación se hace indispensable el recoger el testimonio de todas las personas que pudieran haber estado involucradas. En la locución anterior se hizo referencia al contenido del testimonio del señor Marcelo Bahía Odebrecht, del señor Jorge Enrique Simões Barata, del señor Antonio Mameri y Fernando Migliaccio. Esa información ustedes ya la tienen consigo. Voy a hacer referencia específicamente a lo que ha dicho el señor abogado en su presentación. Señor abogado, establece que el señor Barata dice nada de doleiros. Principio. Perdón, para ser más preciso, de que el señor Barata hace referencia a un doleiro, pero que quien más bien establece de que no se usan doleiros es el señor Fernando Migliaccio. ¿Estamos de acuerdo? Estamos plenamente de acuerdo. El Ministerio Público no ha dicho nada diferente a ello. Y vamos a establecer la coherencia argumentativa de todo el relato de esos ejecutivos. El señor Migliaccio efectivamente dice que ya no habían doleiros, porque parte de la creación del Departamento de Operaciones Estructuradas era precisamente evitar las antiguas fórmulas dentro de las cuales se hacían los pagos no contabilizados o los pagos ilegales, sobornos. Antes efectivamente se utilizaban doleiros, es decir, personas que venían adheridas al cuerpo con una cantidad importante de sumas de dinero. Incluso venían algunas veces en aviones privados, eran lo que se conoce vulgarmente en el incluso lenguaje de las organizaciones criminales, las mulas o burriers, entre comillas. Eso efectivamente, a partir del Departamento de Operaciones Estructuradas, no existía más. Y eso lo explica correctamente Migliaccio, porque precisamente buscan establecer una formalización de algo que era ilícito. Es decir, hay la búsqueda de que el Departamento de Operaciones Estructuradas, a raíz del manejo de ingentes cantidades de dinero, de abultadísimas cantidades de dinero, se tenga que sofisticar. Y que a partir de la creación de una contabilidad paralela, que está administrada y que está alimentada también por fondos ilícitos, se puedan pagar a través de toda la sofisticación que implicaba el Departamento de Operaciones Estructuradas, que además hacía uso de un sistema complejo de offshore y de compra de bancos. El Departamento de Operaciones Estructuradas tenía en propiedad bancos que utilizaba para poder darle la ruta del dinero, el respectivo ensombrecimiento que se relacionaba también a toda la obra pública o privada que realizaba la empresa Odebrecht en diferentes lugares del mundo. Entonces es verdad lo que nos dice el señor abogado, totalmente cierto. Pero lo que no dice el señor abogado es que en este caso la ruta del dinero está claramente establecida. El señor Migliaccio, cuando explica este sofisticado uso del sistema de offshores, lo que dice también es que en el sistema de pagos habían diferentes modalidades de liquidar el recurso. ¿En qué consistía liquidar el recurso? Era que una vez que el dinero había llegado a su destino, había que hacerlo tangible.
había que hacerlo fiduciario, monetario. Había que tener el dinero en efectivo, porque se trataba de una operación clandestina, en donde normalmente lo que se hacía era más bien realizar pagos en efectivo ya en el lugar cuando el dinero había llegado. Por esa razón es que nosotros hicimos referencia al acta de entrega documental, en donde está el correo electrónico respectivo de aprobación y también la ruta del dinero a través de la empresa Construmac, que es una empresa domiciliada en el Perú. La empresa Construmac es lo que, a razón de la explicación del señor Fernando Migliaccio, liquida el recurso. Es quien tiene el efectivo. Porque dentro de las modalidades de cómo se liquidaba el recurso, estaba también la posibilidad de emplear falsos proveedores o reales proveedores que tenían una vinculación con la empresa Odebrecht contractual y que podían también pasar lo que es el filtro del sistema de prevención antilavado. Porque efectivamente, si a la empresa Construmac le preguntan sobre por qué tiene que llevar $500.000 en efectivo en una maleta, la empresa Construmac podría decir porque soy proveedor de la empresa Odebrecht. Y podía perfectamente liquidar el recurso. Por tanto, cuando el señor Barata hace referencia a la liquidación del recurso, justamente no hace referencia a que haya venido una persona con una cantidad de dinero adherido al cuerpo. Lo que hace referencia en el conocimiento de cómo funciona el sistema es hacia la liquidación propiamente del recurso que luego él en ese maletín entregaba. Sucedió lo mismo en diferentes otros casos. El señor hace referencia a otro correo electrónico, sí, es verdad, pero lo que no nos dice es que el señor Jorge Enrique Simões Barata ha declarado de que no solamente ha financiado la campaña de la señora Keiko Sofía Fujimori Bushi. El señor Jorge Barata ha declarado que también ha financiado la campaña del señor Humala Tazo, de la señora Heredia, con fondos también provenientes de la Caja 2. De la misma manera ha dicho que le ha entregado dinero a la campaña del señor Pedro Pablo Kuczynski a través de una interpósita persona. También ha dicho que le entregó $750.000 al señor Alejandro Toledo, a través también de una interpósita persona. Estos montos de dinero están, por supuesto, en varios correos electrónicos, todos ellos que van siendo aprobados. Por eso el correo al que hace referencia el señor abogado no está en esta carpeta propiamente dicha, sino como una información referida, porque la información llega a la carpeta del caso Humala Heredia. Me refiero al segundo correo, no a este, al que claramente hemos dicho que se encuentra incluido en el tomo 104 en la carpeta 55, a partir de los folios 25.636 al 25.645. Está en la carpeta principal. Entonces, cuando se hace esta argumentación no se cuenta toda la verdad al respecto. Hay que tener toda la información completa, hay que conocer todo el caso. Y el señor abogado lo conoce bastante bien, porque efectivamente estuvo con nosotros cumpliendo la garantía de contradicción a través de la activación de los mecanismos de cooperación internacional. Y interrogó también a todas las personas que eventualmente estaban en su derecho. ¿No nos dice el señor abogado también que cuando se le hicieron preguntas específicas sobre la ilicitud del fondo, en el caso específico del señor Mameri, él dijo que era un fondo ilícito? Está ahí, ustedes lo pueden leer. Lo van a leer en la declaración completa, que dijo que era un fondo ilícito. Y el señor Mameri finalmente, más allá de la precisión de esta respuesta, más allá de ello, el señor Mameri no formaba parte del Departamento de Operaciones Estructuradas. Era un alto ejecutivo, es verdad. Pero la referencia directa es que el señor Mameri solamente era un líder empresarial que tenía que, era un líder dentro del sistema de operaciones de la empresa, pero que daba autorizaciones encriptadas, primero al señor Ubirás y Santos, y luego él transmitía la información al Departamento de Operaciones Estructuradas, al señor Gilberto Silva o al señor Fernando Migliaccio, cosa que es verdad y que creo que estamos todos de acuerdo. El problema está en decir medias verdades, en tratar de establecer esto como un rompecabezas incompleto. Nosotros lo completamos, señor presidente, señor juez superior. Esta discusión sobre el origen ilícito en Brasil está saldada, completamente saldada. El señor Marcelo Odebrecht, el señor Palocci, han sido condenados ya claramente determinados sobre la ilicitud del Fondo de Operaciones Estructuradas. El señor Migliaccio también lo establece.
Y cuando todos ellos son preguntados de la naturaleza de los pagos y de cómo esto se suministraba, cuando se hace referencia a los porcentajes incluso que ha informado el señor abogado, lo que no nos dicen es que toda esa información era información que estaba vinculada a operaciones de carácter ilícito. Por tanto, esa ilicitud era la que contribuía a construir la caja 2. Porque de otro modo, si fuera una utilidad, si fuera algo que esté dentro del mundo de la licitud, entonces eso tendría que ir no a una contabilidad paralela, sino tendría que ir a una contabilidad de la empresa o del holding, del grupo de personas jurídicas que conformaban el holding. Y eso no era así, porque todo era clandestino. Todo ello se manejaba a partir de ensombrecer, de ocultar, no solo el origen del dinero, sino también su destino como tal. Por eso es que era un sistema absolutamente paralelo, donde todas estas consideraciones financieras estaban ocultas. Finalmente, su sofisticación determinó también que exista prueba que demuestre ello al respecto. El señor abogado, además, nos dice algo vinculado a una serie de sentencias de la Corte Interamericana que él interpreta a su manera, pero con tolerancia, por supuesto. Debemos entender esto como una expresión de información que ustedes sabrán valorar y dirimir. Pero lo que nos está diciendo, en otras palabras, es que para el señor abogado, por supuesto en orden directa a lo que son las circunstancias de este debate, que se está discutiendo en la prisión preventiva, nos dice que no quiere la prisión preventiva en nuestra legislación para investigar. O sea, lo que nos está diciendo, en otras palabras, es que la prisión preventiva no debe existir en una etapa de investigación. Y eso determina un cambio legislativo, ¿no? Porque incluso ha hecho referencia a mecanismos constitucionales dentro de los cuales debería ser una obligación para el Estado peruano el generar este cambio legislativo en donde no exista prisión preventiva en etapa de investigación. Nosotros, por supuesto, discrepamos abiertamente de ello, ¿no? No solamente en orden a lo que estamos discutiendo el día de hoy, sino también en orden a la probabilidad de que nuevamente se instrumentalice el uso de un partido político para hacer cambios legislativos que ajusten a la medida lo que aquí se está discutiendo. Ya tenemos el antecedente anterior, ¿no? El antecedente de la ley que buscaba criminalizar de una manera diferente los aportes de financiamiento de campaña, tratando de controvertir y generar una sombra sobre la estructura de tipificación. Nosotros estamos claros en nuestro juicio de subsunción, pero sin duda alguna se trata más bien en apariencia de una legislación con nombre propio. Tal vez esa es la misma intuición que generamos a partir de lo escuchado, de que no quieren prisión preventiva a nivel de investigación. O sea, en otras palabras, solamente podría haber prisión preventiva para un juzgamiento. Ahora, claro, los estándares a partir del caso Humala se han elevado notoriamente, eso es cierto. Y por esa razón es que el Tribunal Constitucional considera de que no debe haber un cambio legislativo en ese orden. Y eso es a lo que el juez Concepción Carhuancho se ha sometido plenamente. Y que ustedes sabrán valorar respecto a si cumple o no con los estándares de constitucionalidad. Para nosotros los cumple exhaustivamente. Respecto a lo dicho por la señora Govis, bueno, eso ya ha sido materia de una respuesta específica ante la pregunta de la señora magistrada. La señora magistrada nos preguntó y nosotros le hemos respondido directamente, que esa es una inferencia de la propia declarante. La propia declarante estima de que finalmente ella no le he sostenido su vínculo contractual porque se atreve a hacer una serie de observaciones al proceso de rendición de cuentas. Entonces ustedes lo sabrán valorar en toda libertad, pero eso es lo que ha dicho también el Ministerio Público y así es como lo ha valorado también el juez Concepción Carhuancho. ¿Dónde está el señor Yoshiyama Tanaka? El señor Yoshiyama Tanaka se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica. No se encuentra en el país. No está en el país. Las circunstancias de sus citas médicas es un asunto bastante unilateral. Se trata de lo que dice respetablemente el señor abogado. Nosotros pensamos de que sus respuestas y la casualidad de que siempre tiene una cita nueva, ¿no? O sea, siempre hay una cita nueva para no venir, ¿no? Mejor que nos diga que le parece
que no debe someterse a la acción de la justicia, y lo entenderíamos en otra dimensión, pero que no se justifique en una cita médica, por último, porque al final eso carece de cualquier nivel de auditoría, más allá de entender si es que esa misma cirugía es posible de ser hecha en el Perú o no, ¿no? Pero este es otro debate. El debate objetivo, el que nos debe centrar, es que el señor Yoshiyama Tanaka no se encuentra en el país y no está sometido a la acción de la justicia pese a existir un mandato de prisión preventiva en su contra. Nos podrán dar muchas explicaciones, pero ese es el hecho objetivo, que el señor Yoshiyama Tanaka no se encuentra en el país y penden sobre él gravísimos cargos de lavado de activos por ser un captador de activos ilegales, y que además después de eso tiene una participación activa en lo que corresponde a las otras fases ya de traslación de ese recurso maculado para finalmente ser pitufiado, para finalmente ser disgregado, y que además también después va a revelar otra connotación de peligrosismo. Resulta que el señor Jaime Yoshiyama, solamente en lo que se le vincula a su sobrino, que además ha admitido en parte de que efectivamente buscó una serie de personas para poder introducir ese dinero dentro de la campaña de Fuerza Popular, ya lo admitió. Eso incluso generó que la defensa, además así de público conocimiento, y el señor Yoshiyama, que sí habla con los medios de comunicación en los Estados Unidos, pero que no se somete a la acción de la justicia, dijo que había sido un empresario, un señor Rasmus, que le había dado una cantidad exorbitante de dinero en efectivo, ¿no? Además revelando de que manejaba ese dinero en efectivo. Bueno, eso no es inédito, ya hemos dicho que el señor Delgado Nightingale dijo que el señor Klimper también había llegado con $200.000 en un maletín, ¿no? Entonces digamos que eso no es atípico para ellos. Para cualquier ciudadano de a pie, por supuesto que es un indicio de exorbitancia y de clandestinidad también respecto al manejo de fondos, en un mundo de telemática, en un mundo bancarizado, donde la responsabilidad es más bien, incluso hasta para evitar los problemas de seguridad pública. Pero no, ellos manejaban el dinero en bolsas y en la cajuela de un auto seguramente. Bueno, será normal para ellos, no para nosotros. Y por esa razón es que es un indicio claro de justificación de una investigación exhaustiva. Solamente en relación al señor Yoshiyama Sasaki y a la cantidad de dinero en ese nivel de exorbitancia, estamos hablando de aproximadamente 477.073.64 dólares americanos, solo en la relación del señor Yoshiyama Sasaki con el señor Jaime Yoshiyama. Eso es lo que finalmente ensombrece el señor Yoshiyama Sasaki, con relación directa a su tío, el señor Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka. Y el señor Yoshiyama Tanaka, por ejemplo, con relación a otro de sus personas de mayor confianza, con las que además comparte el posicionamiento dentro del cual el Ministerio Público lo ha centralizado, es decir, de captadores de activos, el señor Augusto Mario Bedoya Camere. Entre socios, amigos y relacionados, tenemos 16 personas que también han pitufiado 580.700.11 dólares. Entonces ahora nos van a decir de que efectivamente, pues sí, es verdad, ¿no?, de que todo ese dinero ha sido un dinero que se buscó introducir porque había mucha gente que aportaba plata, ¿no?, porque no querían ser públicos, porque no querían perder el anonimato, ¿no?, que es exactamente lo que hacía Odebrecht, dicho sea de paso. Pero acá los cargos son puntuales por $1.000.000 que se le entregó al señor Jaime Yoshiyama Tanaka, $200.000 que no han generado todavía una sospecha grave, pero que de todas maneras se hace referencia. Ese $1.000.000 es lo que es objeto de prueba por parte del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que destruir la presunción constitucional de inocencia. Nosotros no sabemos si el señor Yoshiyama Tanaka de repente ha recibido $10 millones de otras fuentes. Lo vamos a investigar seguramente, porque es una cuestión inherente a nuestra función. Pero ese dinero en específico, ese dinero que incluso él teoriza a nivel de una persona que está muerta y que después veremos, naturalmente dentro del desarrollo de la investigación, no enerva la posibilidad de que el señor Yoshiyama pueda haber recibido otras sumas de dinero. Pero aquí lo que estamos discutiendo es el $1.000.000 de Odebrecht y los $200.000 consustanciales a lo que hemos dicho que no han llegado desde el punto de vista del juez a una sospecha grave. Entonces, desde ese punto de vista, la teoría de investigación del Ministerio Público está claramente determinada. Es decir, que aquí hubo un indicio de relevancia, ¿no?, en donde había
necesariamente contacto entre el señor Yoshiyama y el señor Barata, eso se ha demostrado. Nos han querido decir de que una llamada breve no es una cuestión significativa del contacto. Una llamada breve lo que demuestra en un aspecto histórico, porque eso es lo que revela el registro histórico. El registro histórico no revela el contenido de una conversación. El registro histórico solamente revela de que entre ellos pudo haber o no contacto. Y eso existe. Después, lo que se pueda trasladar a nivel de la cantidad de información está relacionada a otros elementos que también han sido introducidos válidamente dentro de la investigación. Cuando hace referencia al aspecto parlamentario, lo que nosotros estamos incriminando no es la función congresal de la señora Keiko Fujimori, en absoluto. Lo que nosotros estamos criminalizando es la información privilegiada de la señora Fujimori. Porque si la señora Fujimori era una parlamentaria responsable y asistía a sus audiencias en el Parlamento, a su función parlamentaria, entonces el nivel de exhaustividad del conocimiento de ese informe de irregularidades de la empresa Odebrecht, en el caso de IRSA, entonces debe ser de contenido, por supuesto, conocido por parte de la señora Fujimori. Eso es lo que hemos dicho. Aquí no se trata si el voto debe ser criminalizado o no, sino del conocimiento previo de que aquí existieron irregularidades en un contrato de la empresa. Ahora, si quiere hablar de antecedentes, el señor abogado, también hacemos referencia a ello, sí. Para que dosifique, ya van 20 minutos, tiene 6 minutos adicionales. Muchas gracias, señor presidente. También podemos hablar de los antecedentes, porque los conocemos bastante bien, porque de alguna manera estamos identificándonos con la realidad de lo que dice el señor abogado. Y por eso es que recibimos expresiones de solidaridad, porque esto no es que solamente esté sucediendo en el Perú, a ellos ya les ha sucedido. La intromisión de la política dentro de la función judicial o de la función fiscal, las presiones, la posibilidad de que a través del habeas corpus, por ejemplo, puedan destruirse investigaciones, es parte de la historia de lo que el señor abogado nos está contando. No nos dice nada el caso Castillos de Arena, por ejemplo, ¿no? El caso Castillos de Arena es bastante antiguo. Y fue el momento en el que todavía el vigor de las organizaciones criminales impedían de que la acción de la justicia termine siendo eficiente. La perseverancia de la Fuerza de Tareas Lava Jato y de la Fiscalía de la Procuraduría Federal brasileña generó que el caso Lava Jato sea un caso íntimamente vinculado al que había fracasado, que es el caso Castillos de Arena. Caso Lava Jato es un caso que también encuentra relación, pero lo que nosotros hemos posicionado en términos de información es que la persona incriminada tenía información privilegiada respecto a las irregularidades de Odebrecht. Y no tiene que ver con que si votó o no votó. Al final, el voto, claro, es verdad, es posterior a una ley propiamente dicha, pero eso en general lo que establece solamente el posicionamiento desde el razonamiento del juez de la posibilidad de la instrumentalización de un partido político, que al final de cuentas termina teniendo relación con otros aspectos que están siendo relevantes en el chat de la botica, que también ha hecho referencia el señor abogado. Nos dice que en el chat de la botica no hay ninguna referencia con relación a lo que yo he dicho. Bueno, que lea bien los chats. Ustedes los van a leer. No hay un solo grupo de chats. Son varios grupos de chats. Hay hasta 3 grupos de chats que han sido acompañados dentro de la carpeta. Y ahí van a ver claramente establecidas las interpretaciones y la semántica. Cómo quiera vérsele dentro del contenido de lo que es una teoría de incriminación, o la posibilidad de que esto signifique una obstaculización de la justicia, como lo hemos dicho en su momento y en su oportunidad. Para nosotros sí lo es. Para nosotros esto se tiene que concatenar con nuestra realidad, con la primacía de nuestra realidad, con las hostilizaciones permanentes que sufrimos como equipo especial. Entonces no podemos dejar de analizar eso y de transmitir esa información. Eso es lo que nosotros venimos a transmitir, es nuestra verdad. Acá se está reexaminando la decisión del juez Carhuancho, pero también nos está escuchando la sociedad peruana. Y por eso es que tenemos la obligación de transmitir no la información de forma parcial, sino total, en la convicción de que nuestro trabajo estamos haciéndolo con dignidad y con seriedad. Entonces, es opinable seguramente, pero es lo que nosotros sentimos y lo que nosotros estimamos y es la información que podemos transmitir a su colegiado. El testigo protegido en otro nivel de referencia, uno de los testigos protegidos al que ha hecho referencia el señor abogado,
Dice que la señora Fujimori no conoce al señor Inostroza Pariachi. Bueno, el testigo protegido claramente declara, justamente en la población de Muruguay, ante una festividad religiosa, claramente declara que el señor Inostroza Pariachi le dijo que se había reunido con la señora Keiko Fujimori. Y esto tiene relación también con otra parte del chat en el caso Cócteles. Entonces, al final, estamos construyendo una historia sobre medias verdades. Hagámoslo sobre todo. Y es, por supuesto, la información que estamos transmitiendo verificable por su colegiado como corresponde. Los criterios de gravedad y pertenencia a una organización criminal han sido también advertidos por parte de la Corte Suprema de Justicia de la República. No voy a reiterar las tres sentencias, las tres resoluciones, los tres autos de la Sala Suprema Especial que ha confirmado las prisiones preventivas en orden al criterio de valoración de que tanto la gravedad de la pena, la gravedad de los cargos, el daño producido y la pertenencia a una organización criminal genera la inferencia lógica deductiva a un nivel de presunción de la posibilidad de la fuga. Y tal vez en ese momento no tenía el tiempo suficiente para dar una lectura exacta, pero así se dice, que en el caso específico incluso de la obstrucción a la acción de la justicia, la Corte Suprema claramente dice que eso tiene un nivel presuntivo incluso. Ustedes lo sabrán valorar, señores magistrados. Ustedes podrán ver si las sentencias, como lo dice el Ministerio Público, establece también criterios de valoración vinculados a estos tres factores respecto al peligro procesal de fuga. En el caso de la obstrucción, no solamente creo que hemos llegado a un nivel, como lo establece la propia jurisprudencia suprema, de solamente presunción, porque creo que estamos un poco más allá de eso, con la cantidad de personas que han declarado ya dentro del Ministerio Público de que no han sido partícipes de ningún tipo de aportación o lo han sido de forma diferente al partido político Fuerza Popular. Y creo que el propio señor Yoshiyama en algún momento también así lo ha dicho de manera pública. Es decir, que es posible que haya una serie de personas que hayan pitufiado este dinero y que eso solamente resulta ser una infracción administrativa de rendición de cuentas. Claro, las irregularidades administrativas, incluso en los casos de corrupción de funcionarios, por sí solas no determinan una resolución criminal, pero como hechos contributivos dentro de la teoría de un caso mucho más amplio y exhaustivo, por supuesto que sí lo determina. Lo determina porque termina siendo el último eslabón de una cadena dentro de la cual hay una serie de articulaciones de carácter procesal también, en las que finalmente se llega a perfeccionar la conducta delictiva como una misma resolución criminal vinculada a la cúpula de una organización política. Los factores de clandestinidad y exorbitancia, en el caso específico del señor Yoshiyama Tanaka, son elementos que el Ministerio Público resalta. Muchas gracias, señor. Bien, corresponde escuchar a la dúplica. Son 10 minutos. Para más partes puede iniciar la defensa técnica. Señoría, al señor fiscal superior Vela Barba le gusta la televisión y particularmente Netflix. A mí me gusta la historia y me gusta el rigor histórico. El punto es así. Quien habló de Doleiros no es la defensa, es el señor Barata en su declaración. Y ustedes van a poder comprobarlo. Por eso es que la defensa contrainterroga a Migliaccio y le dice si usó Doleiros. ¿Qué prueba hay de la entrega del dinero por parte de Barata? ¿La palabra de Barata? La palabra de Barata. Nada más que la palabra de Barata. Es más,